¿para qué puede usarse el análisis de regresión y de correlación? ¿Qué significa? ¿Qué es la palabra, la más fácil? Correlación. Es que algo está relacionado, o dos cosas están relacionadas. Ok, entonces empezamos por ahí. Estamos buscando la relación entre dos cosas. Estamos en estadística. ¿Relación entre dos qué? Dos variables. Dos variables, muy bien. Esa relación entre dos variables, ¿qué tipo de variables serían? ¿Directa e indirecta? No. ¿Qué tipos de variables existen? Cuantitativas, cualitativas. Cuantitativas y cualitativas. ¿Ok? Y en este caso es para variables cuantitativas. ¿Ok? Además de ser variables cuantitativas, tienen que cumplir algunas cosas especiales para poder usar estos análisis. ¿Qué cosa es lo que usualmente se pide para estas variables? ¿Que sean qué? Que sean, bueno, discretas o continuas. En este caso no hay ningún problema. Pero ¿qué condición tenemos que cumplir usualmente para hacer un análisis estadístico? Que las variables sean normales, que se comporten con normalidad. ¿Qué significa que una variable sea o se comporte con normalidad? ¿Qué significa que un examen que un grupo, una variable, un grupo de datos sea normal? Que sus tres medidas sean simétricas. Ok, ¿cuáles son las tres que tienen que ser iguales? Media, mediana y moda. Media, mediana y moda. Muy bien. ¿Y eso qué significa? Cuando son iguales, ¿qué pasa? Hay simetría. Y además, cuando está empezando, si estamos hablando de tallas, las personas más chiquitas, ¿son muchas? Son poquitas, ¿no es cierto? Va subiendo la talla de las personas hasta que llega al medio, media, mediana moda, donde es un grupo grandote. Y las personas más altas, ¿qué pasa? ¿Son más o son menos? Son menos, ¿no es cierto? Eso es que el grupo de datos sea normal. Entonces, ese es un supuesto que se debe cumplir. ¿Ok? Entonces, estas son las tres cosas que vamos a ver en la clase de hoy día. Análisis de regresión, análisis de correlación y coeficiente de determinación. El análisis de regresión, siempre recuerden que hay una regresión lineal y una regresión múltiple. Siempre la van a estudiar ustedes. Nosotros ahorita solamente vamos a ver la regresión lineal. ¿Qué significa regresión lineal? ¿Alguien sabe? Cuando hay una relación lineal, ¿cómo se comporta si yo hago un gráfico y veo una relación lineal? ¿Qué es lo que estoy viendo en un gráfico con una relación lineal? Una constancia, que algo es constante. A ver, tú estás haciendo un dibujito con tu mano, estás haciendo así una línea diagonal que se va para arriba, ¿no estás haciendo, ¿no es cierto? Ok, entonces el eje Y es el eje vertical, el eje X es el eje horizontal. La variable dependiente va en el eje X, perdón, al revés. Variable, vamos a forrar como borro. Ok, siempre es al revés. Variable independiente es una Y, ¿no es cierto? Y tú podrías verlo como el eje vertical. Ese es al revés. La variable dependiente. Acuérdense que es al revés de la letra que están describiendo. Y la variable independiente, entonces, es el eje X. ¿Okay? Si ustedes tienen, entonces, la variable independiente abajo y la variable dependiente en el eje Y, ¿cuál es la diferencia entre la variable dependiente y la independiente? ¿Cómo identificas cuál es la dependiente y cuál es la independiente? Si yo tengo dosis de un medicamento y el efecto que causa, ¿cuál es cuál? La dosis es la independiente. Porque es la que maneja el investigador, ¿no es cierto? Entonces, maneja el investigador, lo que maneja el investigador siempre está en el eje horizontal. Y lo que sucede con el paciente, que va a ser la consecuencia, es el eje Y. Tengan en cuenta, sin embargo,
que no vamos a hablar ahorita de causa y efecto, porque para hablar de causa y efecto tenemos que tener en cuenta cosas que no son necesariamente estadísticas, tenemos que tener en cuenta otras cosas epidemiológicas, médicas, clínicas, que van a ver después ustedes en otras asignaturas. ¿Ok? Entonces no es causa y efecto, pero es la variable que maneja el investigador y lo que sucede. ¿Ok? Entonces, ese es el análisis de regresión. Lo principal que tenemos en este análisis de regresión es que estamos tratando de predecir. ¿Por qué voy a predecir? Porque como tú me pusiste, estás haciendo una línea y tú pusiste una línea de esta forma. Así, ¿no es cierto? Entonces, si tú subes de aquí hasta aquí, también sube desde aquí hasta aquí. Entonces, por un aumento en el eje X, hay un aumento que le corresponde al eje Y. Entonces, tú subes la dosis del medicamento, aumentas lo que le pasa al paciente, que sea lo que estés midiendo. ¿Ok? Pero además tú ya tienes una línea trazada. ¿Ustedes se acuerdan en matemáticas que había una ecuación de la recta? Ujú. ¿Cuál era la ecuación de la recta? Y es igual a mx por más b. Y es igual a mx más b. Nosotros ahorita le vamos a decir a más bx. ¿Ok? Así va a ser la ecuación de nuestra recta. A más bx. Y es igual a más b. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a ver las ecuaciones, pero básicamente esa es la idea, que ustedes tienen una forma de saber la ecuación de la recta, y sabiendo la ecuación de la recta, entonces ustedes pueden predecir, porque ustedes le ponen el valor de X, es decir, le ponen el valor de la dosis a su fórmula y van a poder predecir qué cosa pasa en la Y, porque la Y es esta variable dependiente. ¿Ok? Entonces ustedes tienen la posibilidad de hacer predicciones con el análisis de regresión. El análisis de correlación es para otra cosa. El análisis de correlación lo que quiere medir es la intensidad de esa relación. Y no solo la intensidad, sino si esa relación es positiva o si es negativa. Si ustedes miran este ejemplo que está aquí, ¿qué creen? ¿Esta es una relación positiva o una relación negativa? Positiva, sí es positiva. ¿Pero por qué? Porque son directamente proporcionales. Porque son directamente proporcionales. Porque si una sube, si X sube, la otra también sube. Entonces son positivas. ¿Ok? Y si fuese negativa, ¿cómo sería la línea? Sería Diagonal para abajo. Es diagonal para abajo. Así sería una relación negativa. Entonces, el análisis de correlación me va a decir la intensidad de esa relación entre las dos variables cuantitativas. ¿Ok? Y bueno, luego entendamos bien esto y vamos al tercero, que es el coeficiente de determinación. Básicamente el coeficiente de determinación me va a buscar cuál es el porcentaje de este cambio en Y que está explicado por el cambio en X. Porque si yo estoy midiendo, por ejemplo, tiempo de horas de sueño y lo relaciono con dosis de alprazolam que le doy a mi paciente, todas las personas que les doy 0.5 miligramos de alprazolam, ¿van a dormir la misma cantidad de horas? No. ¿Qué otras cosas hay? Si está tomando otro medicamento, si el paciente suele dormir más, si el paciente suele dormir menos, si tiene ansiedad, si tiene un montón de otras variables. Entonces, esta variable, esta ecuación que yo estoy generando para mi línea, no todas los cambios que yo veo en Y van a estar determinados por esa única variable que yo estoy estudiando. Hay otras cosas. Entonces, eso es lo que me va a medir mi coeficiente de determinación. ¿Okay? Sí, Entonces, una pregunta. ¿sí? Para las otras variables que usted está mencionando, ¿se refieren a las variables intervinientes en este caso? ¿O es otro Sí, aspecto? si yo voy a hacer un análisis de regresión, aquí hemos estado viendo que esto es un análisis de regresión lineal
simple. Una sola variable está relacionada con mi variable independiente. Pero también puedo tener análisis de regresión lineal múltiple, donde pongo varias variables en esa predicción que yo estoy haciendo. Eso no es entonces coeficiente de determinación. O sea, el coeficiente de determinación me va a decir cuánto del cambio en Y está determinado por el cambio en X. ¿Cuánto explica esa única variable que yo he metido en mi fórmula? ¿Cuánto explica los cambios que yo estoy viendo en mi paciente? Igual solo se evalúan dos, no entran. Solamente la variable dependiente y la independiente, nada más. Entonces, si es que tú le pones más variables, ya estamos hablando de otro tipo de ecuación, ¿no es cierto? Gracias. Ok. Entonces, uy, de verdad que no borro todo eso. Ok, entonces, ese fue un resumen inicial para poder poner foco en lo que vamos a ver, y eso sería lo mínimo que ustedes deberían saber cuando vienen a la clase. ¿Ok? No necesito que se aprendan las fórmulas, que sepan hacer los ejercicios. Pero sí sería bueno que vengan sabiendo el pequeñito resumen de la clase. Entonces, les voy avisando, para el próximo año, para entrar a la clase de estadística, tienen que haber leído la clase. Vamos a Está hacer- diciendo doctora que vamos a volver a ver. No, para que le avisen a sus amigos. y Ah, porque ya, además así- ya. No, porque además así ustedes también van a tener en las siguientes clases que tengan. O sea, a partir del próximo año vamos a ser un poquito más exigentes en general. Y les vamos a pedir en todas sus clases que vengan leyendo el tema que tienen que estudiar. Porque para el área clínica así tiene que ser. Si ustedes no han leído su clase en el área clínica, no van a saber qué hacer con el paciente. Pues tienen que ir sabiendo lo que van a ver en ese día. ¿Ok? A partir del próximo semestre. No es porque se van a quedar en estadística, sino porque así va a ser en todos los cursos. Ah, ya. Ok, Nos entonces. ha echado la sal. No, chicos, para nada. Además, sobre todo ustedes, que son los únicos que vienen a la clase. Su primera asistencia. La definimos. Ok, entonces, regresión. El análisis de regresión es útil para averiguar la forma probable de las relaciones entre las variables. Lo que quiero, finalmente, con este análisis de regresión es poder predecir o buscar cuál será el valor que sucederá cuando yo ya conozco el valor de X. Y la correlación es la medición de la intensidad de la relación entre estas variables. Estas son las dos variables que vamos a usar, variable X y variable Y. Primero es la variable independiente, que la controla el investigador, variable independiente controlada por el investigador. Y la variable Y, que es la variable dependiente. Es lo que sucede finalmente, lo que yo le voy a medir en el paciente. Entonces, esta ecuación de regresión, Y es igual a A más BX, es esa ecuación de la línea recta que yo tengo que encontrar. Si ustedes están haciendo aquí su eje XY y yo pongo puntitos así, que esto es lo que está pasando con mis pacientes. ¿Ok? Aquí un puntito, este es el valor de X y este es el valor de Y. Y aquí, o aquí, X, Y. ¿Ok? ¿Cómo harían, sin tener que sacar la ecuación de la recta, cómo harían esa línea que pueda predecir lo que le está sucediendo a estos puntos en el eje? Trazar una línea que intersecte la mayor cantidad de puntos. ¿Ok? Más que intersecte la mayor cantidad de puntos, lo que busca tu línea es que haya la misma cantidad de puntos arriba que abajo. Esa es la forma más fácil de dibujar una línea que esté más o menos, y ahora tengo que retroceder mi mano para poder ver, más o menos esto sería así. Incluso sin la línea, ustedes ya me podían decir, ¿qué creen que es esta relación? ¿Positiva o negativa? Positivo. Positivo. Positivo, porque es directamente proporcional, como dijeron ustedes hace un rato.
cierto? Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer y yo estoy tratando de buscar esta ecuación. Y es igual a más bx. Que es la ecuación de la recta. Entonces yo voy a hacer un diagrama de dispersión. El diagrama de dispersión es el gráfico que va a detectar esa relación entre las dos variables. En el eje X y en el eje Y voy a poner los patrones de puntos que estén así. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si yo tengo un eje de esta forma y tengo puntos que están así? ¿Qué puede significar un gráfico así? Está muy disperso. Mucha dispersión. Mucha dispersión, ¿ok? ¿Será fácil dibujar una línea ahí? No. La línea puede ser así, 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 no hay como... Entonces, eso significa que no hay una relación entre las dos variables. ¿Ok? Estas son las posibles relaciones que yo podría encontrar entre las variables x y y. ¿Cuál de esas? Vamos a ponerles nombre a los gráficos. Gráfico A, B, C, D, E, F. ¿Cuál no tiene relación entre las dos variables? La E. Ok. ¿Cuál es una relación lineal positiva? A, La relación lineal negativa. B. B, Ok. ¿Y qué cosas son la C y la D? exponenciales. Regresión. No importa, no son lineales. ¿Ok? No las vamos a ver ahorita. O sea, si se comportan de esa forma, no es una relación lineal y no tienen, por lo tanto, esta fórmula. Claro, No es una recta. ¿Ok? Es otra relación. Existe, la pueden hacer el análisis, etcétera, pero no la vamos a ver nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿cómo aplico esto? Los datos los tengo que poner en una tabla. Aquí estoy poniendo cuántas horas de ejercicio hace la persona por semana y cuánto baja de peso después de un tiempo determinado. No estamos viendo, son niños, adolescentes que están haciendo un programa de ejercicios. Entonces, tengo que poner estos datos, estos mismos datos en un diagrama de dispersión. ¿Cuál va a ser X y cuál va a ser Y? X, Los ejercicio. ejercicios son X porque lo determina el investigador. Tú le dices a este niño, haz 1 hora de ejercicio semanal, a este otro 1 hora y media, y así le estás diciendo cuántas horas de ejercicio tiene que hacer el paciente. Y luego la disminución de peso, eso es lo que le pasa al paciente. Entonces esa va a ser la variable dependiente. Muy bien. Entonces tengo mi eje donde estoy poniendo las horas de ejercicio abajo. No sé por qué no se ve. Listo, todo listo. Una lista. Ok, entonces ahí sí se ve, abajo están las horas y en el eje Y están los kilos, la cantidad de disminución de peso. Esto es lo que está pasando con esos niños, con esos pacientes adolescentes. ¿Qué pasa si yo tengo 2 puntos que caen en el mismo lugar? ¿Qué tendría que hacer? Según lo que nos están diciendo ahí, yo podría poner un puntito muy cerquita al otro o podría poner un puntito concéntrico con el otro. Para que se entienda en el gráfico que en el mismo lugar hay 2 pacientes, 2 sujetos de estudio. ¿Ok? Entonces agrego toda la información, el título de la gráfica, el título del eje Y, el título
eje X para poder entender qué es lo que está pasando. Y mirándolo así, ¿qué creen ustedes que está pasando ahí? Que a mayor cantidad de horas hay mayor Que hay una disminución de peso. relación directamente proporcional. Relación directa. Ok, positiva. Entonces, una vez que ya hemos visto esto, vamos a entrar al análisis de regresión. El objetivo entonces de este análisis de regresión es buscar la relación funcional entre esas dos variables. Vamos a establecer cuantitativamente cómo están relacionadas y vamos a tratar de predecir lo que le pasa a la variable dependiente según lo que estoy haciendo yo con la variable independiente. Deben ser de naturaleza cuantitativa, idealmente continua, pero hemos visto que hemos usado incluso en el ejemplo anterior una variable discreta. ¿Ok? Entonces, en ese análisis de regresión, yo tengo que, ahí dice, ajustar una línea recta que se acomode en esos puntos. Más o menos, voy a tratar de dibujar una línea que me salió muy abajo. Bueno, algo así. Están muy cerquita, pero la idea es que tenga la misma cantidad de puntos arriba que de abajo. Y que obviamente entonces está viendo lo que está pasando con esas personas que hicieron ejercicio. ¿Ok? La regresión lineal simple es esta técnica estadística para determinar la mejor ecuación que represente la relación entre esas dos variables. La mejor línea. La mejor línea tiene su ecuación, que es lo que yo estoy buscando ahorita. Para poder hallar esa relación cuantitativa entre las variables, mediante la regresión lineal tengo que poner esa línea para poder hacer la predicción. Para cada valor de X hay una población de valores de Y. Y todos se distribuyen de forma normal. Eso es lo importante que estuvimos hablando hace un rato. Las ecuaciones lineales simples, entonces, tienen dos variables, las X e Y, y se expresan de esa forma. Si yo tengo esta ecuación, ¿qué significa este 3? Ah, Ah, Ok, este es el A y el 1.5 es el B. ¿Pero qué significa este 3? el movimiento de la línea de ¿Se izquierda a derecha. acuerdan? a ver, era MX más B. ¿No era el mínimo? Y es igual a MX más B. Ah, sí. Ujú. M, M es B. ¿Qué cosa era M? ¿Qué cosa era MX y qué cosa era B? M ¿Qué es pasa si pendiente. yo esto de acá lo vuelvo 0? No hay X. Ok, X es igual a 0. Si X es igual a 0, ¿dónde está B? Y es igual a B. B, Entonces, ese valor que no tiene la X ahí, es el valor donde mi recta Empiezo. cruza el eje Y. Ujú. Cuando X es igual a 0, Y es igual a aquí. Esto acá lo vuelvo 0. Cuando X es igual a 0, Y es igual a 3. Ujú. Entonces, por aquí pasa mi recta. Y luego, aquí era 1.5x. ¿Qué cosa es 1.5x? Era qué tan echada o recta está la recta, ¿no es cierto? La pendiente de la línea. Eso es M, y para nosotros ahorita, la pendiente es esta. ¿Ok? Conocer el cambio de Y cuando X varía en 1. Entonces, si X varía en 1, aquí vamos a variar al Y en 1.5. Entonces, más o menos esto es así. Un cambio en X hace un cambio y medio en Y. Vuelvo a cambiar 1 en X, 1 y medio en Y. Eso es la pendiente de la recta. ¿Ok? Entonces, para el valor de X igual a 1, tengo un valor de Y. Cuando X igual a 2, tengo un valor de Y. Cuando X igual a 3, tengo un valor de Y.
Y así, para cada valor de X tengo una correspondencia en Y. Y aquí está el cambio que le sucede a Y por cada punto de cambio en X. Esa es la pendiente. Y esta es la pendiente que está acá. ¿Ok? Entonces, en el ejemplo primero, en este ejemplo que está acá, ¿dónde cruza la recta el eje Y? En 10. 10, En 10. ¿Y cuál es la pendiente de la recta? 2, 2. ¿Qué significa? Cuando X cambia un punto, ¿cuántos puntos cambia Y? 2. 2 puntos, ¿ok? Y aquí está otro ejemplo. ¿Qué pasa con Y cuando X es igual a 0? Sí. Cruza el 5, Cinco. ¿no es cierto? El punto de cruce de la recta en el eje Y es 5, pero ¿y aquí qué están viendo? ¿Qué le pasa a Y cuando X sube un punto? baja 0,8. Baja 0.8. Entonces ahí tengo una línea distinta, al revés, que era la versión negativa, ¿no sé? ¿Cierto? Es indirectamente proporcional. ¿Ok? Entonces, tengo ya las variables dependientes, independientes, eso ya lo vimos. Esta ecuación, Y es igual a A más BX, es la ecuación de regresión. Y si yo le pongo valores al X, voy a poder ir encontrando qué le pasa al Y con esos valores que yo estoy tratando de predecir. Estoy tratando de predecir qué le va a pasar a Y. ¿Qué le va a pasar a la variable dependiente si yo hago cambios con el X? ¿Ok? Entonces, esto ya lo vimos. Aquí es un cambio negativo. Este es el gráfico de esta ecuación que habíamos visto en el ejemplo. Y voy a encontrar esa línea recta. Pero, a ver, una pregunta. En la vida real, ¿las cosas se comportarán exactamente como esa recta? No. No, no es cierto. Esa es el ideal si es que existiera una relación según esa línea recta, según esa ecuación, y no interviniera ninguna otra variable. La utopía de bioestadística. La utopía de bioestadística, muy bien. Eso nunca va a pasar. En forma general, entonces, la B es la pendiente y el A es el valor autónomo. ¿Qué pasa cuando X es igual a 0? Y esta es la ecuación o las ecuaciones que tienen que usar ustedes para poder encontrar esos valores de A y de B. Estas ecuaciones se las van a dar en el examen, pero ustedes tienen que saber usarlas. Tienen que saber encontrar ese valor de A y ese valor de B. Los valores son, el A y el B son los constantes que ustedes tienen en la recta. El primer paso entonces para determinar, lo primero que tienen que hacer es meter los valores de una tabla para encontrar B. Una vez que encuentran B, que es la pendiente, van a buscar el valor de A. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica? Que ustedes tienen que hacer esta tabla. Tienen que hacer una columna de X, una columna de Y, otra columna de X al cuadrado, otra columna de Y al cuadrado y otra columna de X por Y. Y finalmente tienen que hacer una fila de totales. Y esta fila de totales es la que ustedes van a usar dentro de sus fórmulas. Ok, entonces vamos a ver el ejemplo que les había dado hace un rato. Tengo dosis de un medicamento, 3 miligramos, 10 miligramos, 15 miligramos. Y luego las horas de sueño de los pacientes a los que les doy. Este debe ser un estudio piloto porque son poquitos pacientes. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente? La dosis es la dependiente. Okay, la dosis es la variable Independiente. independiente y el tiempo de sueño es la variable dependiente. Dependiente. ¿Bien?
Entonces hago mi diagrama de dispersión, pongo mis puntos y ¿qué estoy encontrando? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Ok? Pero ahora tengo que encontrar esa ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Tengo que hacer mi tabla. Y como vimos, las dosis están aquí, el tiempo de sueño, y lo que yo voy a usar es lo que está en esta fila. Tengo que sacar los 5 valores de totales de estas 5 filas. Entonces, tengo mi fórmula acá. Ven que esta es la sumatoria de todo lo multiplicado de x por y. Acá. Estoy reemplazando aquí. Sumatoria de solo x. Sumatoria de solo x está aquí. Y multiplico por sumatoria de solo y, está aquí. ¿Okay? ¿N qué es? Cantidad de pacientes. Y luego sumatoria, pero de las x al cuadrado. Aquí está. Sumatoria de x, pero ese lo elevo al cuadrado. Miren que este 84 se repite. ¿Ok? Y lo divido entre 9. Entonces, si yo resuelvo esa ecuación, me va a salir que mi b es 0.5. ¿Qué significa eso? Yo aumento un valor en x, ¿cuánto aumenta y? 0.5. Los dos aumenta porque salió positivo. Y es lo que vimos nosotros en nuestra puntos del diagrama. Ahora reemplazo este 0.5 aquí, ¿ok? Y voy poniendo los valores para definir A. ¿Ok? Entonces encuentro que A es 3.3. Y por lo tanto se vuelve esa mi ecuación de la recta. Y es igual a 3.3 más 0.5 veces x. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? No hay mucha complicación, ¿no es cierto? Es un poco tedioso, hay que armar la tabla, hay que sacar los totales, pero no es muy complicado. Doctor, Sí. ¿por qué sacamos y al cuadrado si no lo vamos a utilizar? Si quieres no lo saques. Sí, yo también lo vi. Ok. Luego, el análisis de correlación. El análisis de correlación es la medición de la intensidad, ¿no es cierto? Ahí estábamos viendo, ya no si es que hay correlación, vamos a ver si es positiva o negativa y qué tan intensa es esa relación. Ya no vamos a ver la ecuación de la recta, ahora vamos a ver esa intensidad de la relación entre las dos variables. Y para medir esa intensidad de relación tenemos el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación. Para el estadístico es R, para el parámetro es ρ. ¿Qué significaban eso de estadístico y parámetro? P era muestra. Población. No. Parámetro para la población. Ay, era P. Y estadístico para la muestra. Qué vergüenza. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy usando una muestra, voy a usar R y para poblaciones voy a usar ρ. La verdad es que ρ casi nunca se usa porque no trabajamos usualmente con poblaciones. ¿Ok? Entonces, tengo una tabla donde yo voy a sacar una correlación de la talla de las personas con el peso de las personas. ¿Es lo único que influye? No. Pero vamos a hacer el ejercicio. Y los datos están ahí, más o menos en ese gráfico. Talla abajo, peso arriba. En este caso, cuando yo estoy hablando de correlación, puede pasar que yo tengo dos variables y ninguna es independiente o dependiente. Simplemente son dos variables y yo las puedo poner indistintamente en un lugar y en otro. Cuando yo estoy hablando de relación, de regresión, ahí sí hay una variable dependiente y una independiente y defino cuál es cuál. En correlación me puede pasar que no hay
y no importa dónde estén. Usualmente, para los ejercicios que ustedes van a hacer en el seminario y para los exámenes, hacemos un solo ejemplo para las dos cosas, entonces ya tienen definida su variable dependiente y la independiente para ambos casos. Ok, entonces, por ejemplo, esa persona mide 1,61 m y pesa 50 kilos. Tengo ese puntito. Veo que más o menos se traza una línea así, directa. Puedo pensar que existe esa correlación, esa relación directa entre las variables, pero necesito un análisis de correlación para comprobar y para validar que lo que yo creo es realmente lo que está pasando. Ahorita es muy probable que me salga porque está bien, bastante claro, pero puede no ser tan claro esa relación que yo estoy encontrando con mi gráfico. ¿Ok? Entonces, ese es el valor. Y ahí está tu respuesta. Mira. Alguien me preguntó, ¿por qué tengo que sacar y cuadrado? Ahí está. Ah, En esa fórmula está el y cuadrado. ¿Ok? Entonces, la correlación simple, o R de Pearson, me va a indicar si los puntos en el diagrama tienen esa tendencia para ponerse en línea recta. Y si es que sí se ponen en línea recta, también me va a dar el sentido, si es directa o inversa. Y me va a dar la fuerza de la relación. ¿Alguien sabe entre qué valores se mueven los valores de R? ¿Alguien ha leído algo de eso? Ok, entonces aquí tenemos x, y, x cuadrado, y cuadrado, x por y. Y los totales. Esos son los totales que yo voy a usar. ¿Cómo voy a interpretar el coeficiente R? Me va a dar el sentido y la intensidad. Pero ¿cómo lo interpreto? Primero el sentido, si es que es positivo. Va a ser relación directa. Lo que ustedes ya me lo venían diciendo. Y si es que es negativo, si R me sale negativo, va a ser una relación inversa. Por otro lado, les había dicho que me da la intensidad de la relación. Si yo tengo 1 positivo, es una correlación positiva perfecta. ¿Ok? Correlación positiva perfecta para 1 positivo. Correlación positiva intensa si es que es entre 0.5 y 1. Es una correlación positiva intensa, pero no perfecta. Una correlación positiva moderada es 0.5. Y positiva pero débil es entre 0 y 0.5. Y luego están las negativas. El -1 es negativa perfecta. Entre -1 y -0.5, negativa intensa. -0.5, moderada. Y entre 0 y -0.5 es negativa débil. Entonces se mueve así. Ahí está la línea para que ustedes puedan ver la intensidad de las relaciones. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo y máximo de R? -1 y 1. ¿Y 0? No existe. Eso es lo que habíamos visto. Cuando hay un gráfico en el que no se encuentra nada, entonces no existe relación entre las dos variables. Perdón, en este caso no existe correlación. ¿Ok? Entonces, incorrelación o no existe relación entre las dos variables, no hay correlación entre las dos variables. ¿Cuáles son las propiedades del coeficiente de relación? El primero que dice es adimensional. ¿Qué significa que sea adimensional? Que no tiene una magnitud. Exacto. Entonces, si yo mido una variable de peso, ¿cuál puede ser mi unidad de medida?
Kilogramos. kilogramos. Y yo la mido con talla. ¿Cuál es mi unidad de medida? Metros. Centímetros. Centímetros o menos. Ok. El coeficiente de relación, ¿tiene alguna unidad de medida? No. No, no es ni kilos ni pesos, no es nada, es adimensional, no tiene una dimensión o una unidad de medida. Y eso es importante. Solo toma valores entre -1 y +1. Si R es igual a 0, las variables no tienen correlación. Y hay dos relaciones perfectas, +1 o -1. Ojo que hay exclusión de los casos cuando los puntos se ponen en línea vertical directa o en línea horizontal directa. ¿Qué pasará si es que tengo una línea vertical directa que no es el eje Y, obviamente? ¿Qué le pasó a X? ¿Es 0? Bueno, es un valor No, constante. es un valor constante. Porque X igual a 0 va a coincidir mi recta con el valor de Y, con el eje Y. Pero si X siempre sale 3, ¿es una variable? Ya no es variable, ahora se volvió constante. Entonces yo estoy midiendo algo que terminó no siendo una variable, es una constante. Cuanto más cerca de +1 y de -1, o sea, de esa correlación perfecta, mejor será el grado de relación lineal. ¿Qué significa eso? Cuanto más cerca a +1 a -1, más cercanos estarán los datos a esa línea, a esa ecuación de la recta que yo encontré. ¿Ok? Esa es la fórmula. Se las van a dar para el examen, no se le tienen que aprender, pero tienen que saberlo usar. ¿Ok? Y simplemente es cuestión de encontrar, tengan cuidado que aquí, aquí y aquí suele venir el problema. Ya no se equivoquen, aquí está la sumatoria de los x al cuadrado. Y aquí está la sumatoria de x y a todo eso lo elevo al cuadrado. ¿Ok? Ese es un error grande que suele suceder incluso teniendo la fórmula. Ok. Ahora tenemos que hacer algo más. La significancia estadística para esta prueba de hipótesis. El valor del coeficiente de correlación determina si existe una relación lineal entre las variables, pero no nos dice si esa es estadísticamente significativa o no. Entonces tengo que hacer una prueba de hipótesis. Ustedes ya hicieron prueba de hipótesis, ¿no es cierto? Entonces para ello voy a aplicar la prueba de hipótesis del parámetro. La hipótesis nula me dice que no hay relación. Cuando no había relación, era 0. Cuando sí hay relación, entonces es Todo menos 0. diferente de 0. ¿Ok? Entonces mi hipótesis alterna es ρ igual a 0. Mi hipótesis nula es ρ igual a 0. Mi hipótesis alterna es ρ diferente de 0. ¿Cuántas colas es eso? 2 colas. ¿Ok? Porque no me importa si es mayor o menor. Solamente me importa que sea diferente de 0. ¿Ok? Entonces es 2 colas. El estadístico de prueba es este. Esa es la fórmula para el estadístico de prueba. ¿Ok? Tengo que usar grados de libertad. Son 2 mediciones que estoy haciendo, 2 grupos, entonces mi grado de libertad es n-2. Estoy comparando 2 variables. ¿Ok? Y aquí tengo una tabla. Yo ya les voy a dar aquí. En el examen es posible que tengan que generar la tabla o es posible también que les demos esto ya hecho. ¿Okay? No sé cómo va a venir. Este examen lo hace el doctor Mendoza. ¿Ok? Entonces, primero hallamos el coeficiente de correlación de Pearson. El coeficiente de correlación. Resuelvo en la ecuación y me sale 0.95. ¿Qué significa 0.95 positivo? Que hay ¿Luego casi fuerte? una relación. Casi perfecto.
es relación intensa y me falta una cosa más. Positiva. Positiva, exacto. Relación directa, intensa y positiva. ¿Ok? Entonces luego planteo la prueba de hipótesis del parámetro, hago la comparación y me sale un T calculado de 14.59. El T calculado porque lo estoy calculando con mi fórmula. ¿Con qué lo tengo que comparar ese T calculado para poder hacer la prueba de hipótesis? ¿Con qué T? ¿Cómo hacía la prueba de hipótesis? Yo comparo lo que calculo versus qué. ¿Se acuerdan? Tengo que comparar con el T de tabla. ¿Se acuerdan que nosotros usamos tablas para poder determinar cuál es el valor del T de student o el T de tabla? Ok, vamos a comparar nuestro T calculado versus el T de tabla para poder determinar si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Tengo mi T de student, ya usaron ustedes esta tabla. Habíamos dicho que es 2 colas. Entonces, en esta T de tabla, o mejor dicho, en esta tabla, tengo que buscar aquí arriba, son los valores T para 2 colas, y aquí abajo están los valores T para una cola. Voy a escoger aquí arriba, porque estoy usando 2 colas. ¿Ok? ¿Y cuáles son los grados de libertad? Porque aquí están los grados de libertad. Tengo que escoger una columna con esto. Y luego tengo que escoger una fila con los grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad son? Eran 25 y yo tengo menos 2, entonces 23. Grados de libertad es igual a 23. Encuentro aquí, perdón, me tengo que alejar, 23, está aquí. Alguno de estos valores es. ¿Cómo escojo cuál columna? Según nuestro nivel de confianza. Nuestro nivel de confianza. ¿Y cuál es el nivel que voy a usar? 95. Si no lo dice, 95. 95. Ok, entonces ¿qué columna uso? La de en medio. 0.50. Aquí. Ok, entonces en esta columna con 23 grados de libertad es 2.07. ¿Sí? Entonces mi T de tabla es 2.07. ¿Y con qué lo tengo que comparar? Con el T que calculé. ¿Cuál es el T que calculé? 14,59. 14.59. Entonces, como mi T calculado es mayor que mi T de tabla, ¿qué sucede? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi decisión? ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis nula? Sí, pero ¿por qué? Exacto. Cuando el T que yo calculo es mayor que el T de tabla, tengo que rechazar la hipótesis nula. Cuando sale menor, entonces no lo rechazo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? ¿Cómo es la curva de T de student? Es parecida a la curva Z, ¿no es cierto? Es simétrica. Entonces mi valor de T de tabla es mi valor crítico, que es 2.07. Ese es mi valor crítico. ¿Cuál es la zona de rechazo? Los- No, adelante. Zona de rechazo. ¿Y dónde está cayendo mi T calculado? El de mi estudio. A 14.59. Está cayendo por acá. Está cayendo en la zona de rechazo. Ujú. Entonces, por eso es que yo estoy decidiendo que si mi T calculado es mayor que mi T de tabla, entonces rechazo mi hipótesis nula, porque cae en la zona de rechazo. Y una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la curva Z y la curva T? Si yo las dibujo, ¿cómo sería? Tarea, ¿ya? Ok. Entonces, si yo decido, mi decisión es cuál es el valor, rechazar mi hipótesis nula, entonces
la forma de interpretar, siempre que yo rechazo la hipótesis nula, para interpretar tengo que poner hay evidencia de. Si no rechazo la hipótesis nula, mi interpretación es no hay evidencia de. ¿Ok? Eso es otro truco importante, que más que truco es la forma de interpretar. Si yo rechazo la hipótesis nula, interpreto empezando con hay evidencia de. Si yo no rechazo la hipótesis nula, entonces empiezo mi interpretación diciendo no hay evidencia de. ¿Y qué le sigue a la oración? Las variables. La hipótesis alterna. ¿Qué decía mi hipótesis alterna? Que sí había relación entre variables, ¿no es cierto? Entonces, si yo rechazo mi hipótesis nula, voy a decir, hay evidencia de relación entre las variables. Entonces, siempre, para todas las pruebas de hipótesis, esto no es exclusivo para esta prueba de hipótesis, para todas las pruebas de hipótesis, si yo rechazo la hipótesis nula, mi interpretación es, hay evidencia de lo que diga la hipótesis alterna. ¿Okay? Si yo no rechazo la hipótesis nula, mi interpretación será, no hay evidencia de lo que sea que diga la hipótesis alterna. ¿Okay? Porque lo que quiere el investigador es que se cumpla la hipótesis alterna. Esa es como que la teoría del investigador, ¿no es cierto? Y la hipótesis nula es el cero y todo lo contrario del alterno. Doctor, una consulta. ¿Qué pasa si el t calculado es igual al t de tabla? Al t de distrito. Se considera como que cae dentro de la zona de rechazo. Ah, también. Se rechaza. Sí. Ok, y vamos a pasar a la última parte, el coeficiente de determinación. Antes de empezar por ahí, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, una forma de evaluar la eficiencia de la ecuación de regresión es comparar esa dispersión de los puntos en torno a la recta. Entonces, es lo que habíamos dicho en algún momento. Si yo tengo mi recta y mis puntos y están separados, entonces probablemente haya otras cosas que están interviniendo y que están interviniendo más o menos fuertemente en el cambio de Y. Pero si yo tengo todos los puntos así cerquitas, entonces sí, hay otras cosas que intervienen. No vamos a encontrar algo perfecto, pero eso otro que interviene va a tener menor efecto aquí y mayor efecto aquí. ¿Ok? Entonces podríamos decir aquí la relación, hay varias cosas que se suman, o hay una sola cosa muy grande que se suma y que influye en los cambios en Y. En cambio aquí hay varias cosas que se suman, o una pero muy chiquita. Estas cosas que se suman a la variación de Y, que son otras cosas que yo no he medido y que no estoy considerando en esta ecuación, son pequeñitas aquí y muy grandes aquí. Su influencia es pequeña acá y muy grande influencia aquí. Aquí están todas pegaditas a la recta, aquí están separadas de la recta. Ok, entonces, el coeficiente de determinación. Cuando construyo un modelo de regresión, se define el valor de Y depende de X. Entonces, yo a Y la vuelvo una función de X. Esa función puede tener muchas formas que habíamos visto. Pueden ser exponenciales, pueden ser de varias formas. Nosotros estamos evaluando solamente esta de acá, que es la relación lineal. Pero en la práctica, en la vida real, los cambios en Y también dependen de otros factores diferentes a los cambios en X. Y aquí yo le puedo poner un error, más un error. Lo que haya en este error serán esos otros factores que yo definí. Factores grandes o factores pequeños. Pero hay otros factores. Entonces, parte de los cambios en Y, en mi variable dependiente,
se pueden explicar por X. Esos cambios que se explican por X se llaman variación explicada. Un poco lógico, ¿no es cierto? Los cambios que dependen de la variable que yo estoy estudiando son variación explicada. Los cambios en Y que no se explican por X serán una variación no explicada. ¿Ok? Más o menos lógicos los nombres. ¿Ok? Entonces, yo tengo un valor observado de Y y un valor estimado de Y. Si yo tengo mi eje, tengo mi curva, esa curva tiene Y igual a A más BX. Todos los valores de Y van a tener, todos los valores de X van a tener un valor de Y que yo espero, y todos esos valores están exactamente encima de la curva. ¿No es cierto? Son los valores estimados por la ecuación de la recta. Pero lo que yo observo en la vida real, en la naturaleza, es esto. Y veo que se parecen, pero no son exactos. Hay un error. En esto hay un error. Hay un error hacia mi curva, pero en realidad es que mi curva tiene un error porque no estoy considerando otras variables. Entonces, yo estoy cambiando aquí X, y por este cambio de X le corresponde lo que yo estoy estimando que va a cambiar Y. ¿No es cierto? Por ese cambio de X le corresponde, según mi recta, un cambio de Y. Pero para este valor de X, yo hice la observación, hice el experimento, y Y me salió por acá arriba. Entonces, este es el valor que yo estimé, este de aquí a grande es el valor que yo observé. Hay una diferencia. Esa es la diferencia. ¿Ok? Entonces, yo tengo aquí un cambio en X y un cambio explicado en Y y un cambio no explicado en Y. O sea, una porción de todo lo que cambia Y es explicada y otra porción de todo lo que cambia Y es no explicada. Para este punto, lo no explicado es más grande. Pero yo puedo tener en esta recta otro punto que esté aquí. Y tengo una variación explicada que va a ser grande y una variación no explicada que va a ser chiquita. ¿De qué va a depender? Del individuo, del azar de ese individuo. ¿Ok? Pero voy a tener una variación explicada y una variación no explicada. ¿Se entiende eso? La variación total de Y, ¿qué va a ser? La explicada más las no explicadas. Ok. Entonces, hasta ahí, ¿se entendió? Lógico. Entonces, ahora yo tengo el coeficiente de determinación. ¿Qué es el coeficiente de determinación? Y ustedes dirán, otra fórmula más. Pero miren la fórmula. ¿No es la misma? Es la misma. Es exactamente la misma fórmula de R. Entonces, lo único que tienen que hacer a esa R es elevarlo al cuadrado. ¿Ok? El coeficiente de determinación es R al cuadrado. Si yo había obtenido en mi ejercicio anterior que mi R era 0.95 positivo. Si yo lo elevo al cuadrado, me sale 0.9025. Eso yo lo voy a pasar a un porcentaje y me sale 90%. Eso significa que el 90% de lo que le pasó a Y es por X. El 90% es variación explicada. 10% es variación no explicada. Que puede ser por una variable, 2, 3, 4, 5 o el azar. ¿Ok? Entonces, el 90% de lo que le pasa a Y es explicada por X. Eso significa el coeficiente de variación.
cuanto mayor es r cuadrado, más cerca van a estar los puntos de la recta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, chicos. ¿De qué tienen examen, ah? De Anatomía. De anatomía. de cabeza. Bueno, éxitos, chicos, pero todos los cursos son importantes. Sí.